Mi hermano planeaba mudarse a la casa que heredé de mi padre y había cancelado su alquiler porque lo daba por hecho, pero mejor se busca refugio antes de que llegue la tormenta. Esta situación ha estado revolucionando lo que quedaba de mi familia durante los últimos 2 meses. Mi hermano menor, Max, de 29 años, y yo, de 34, crecimos en una casita tipo rancho que nuestros padres compraron cuando yo tenía 3 años. Nada lujoso, solo una casa básica de 3 dormitorios en un barrio decente. Nuestros padres se divorciaron cuando yo tenía 16 y Max 11. Mamá se mudó a otro estado por trabajo y papá se quedó con la casa. Vivió allí solo después de que Max se fuera a la universidad. Papá falleció hace 18 meses por un infarto. Le gustaba su whisky, su cigarro y su pollo frito. Me entristece haber perdido a mi padre, pero él decía que le gustaba vivir la vida y que si moría joven, al menos lo haría feliz. El hijo de perra lo hizo, lo que me entristece, pero si era lo que quería, no hay mucho que hacerle. Me dejó la casa en su testamento. No porque quisiera menos a Max, sino porque Max había recibido dinero para estudiar, lo cual no fue mi caso. Papá me dijo, unos meses antes de morir, que quería que yo tuviera la casa porque Max ya había recibido la parte de su herencia. Esa conversación ocurrió durante un viaje de pesca. Soy soltero y trabajo como electricista, nunca fui a la universidad, y por tanto, nunca recibí dinero por eso. He estado alquilando un apartamento pequeño durante los últimos 8 años. Max se casó con su novia del instituto, Luna, de 28, justo después de la universidad. Tienen 2 hijos, ambos menores de 5 años. Max trabaja en ventas y Luna hace trabajo administrativo a tiempo parcial desde casa. Han estado alquilando un apartamento de 2 dormitorios que se ha quedado estrecho con los niños creciendo. Después de que papá murió, no me mudé de inmediato a la casa. Seguí pagando los impuestos a la propiedad y los servicios, pero dejé la mayoría de sus cosas allí. No estaba listo para revisar todo y todavía tenía contrato. La casa simplemente quedó vacía durante meses mientras pensaba qué hacer. Max preguntaba ocasionalmente si planeaba venderla, y yo le decía que aún no lo había decidido. Nunca insistió, y asumí que solo tenía curiosidad. Un año después de que papá falleciera, empecé a pensar seriamente en mudarme. Mi contrato de alquiler estaba por renovarse, y mi casero quería subir la renta a $200 al mes. Me parecía un robo, así que era el momento de darle uso a esa propiedad vacía que tenía, ya sabes. Le dije a Max que planeaba mudarme a la casa de papá y arreglarla. Dijo que sonaba bien y preguntó si necesitaba ayuda para mudarme. Lo normal entre hermanos. Comencé la mudanza a finales de agosto. Contraté a un pequeño camión de mudanzas para traer mis muebles. Max apareció ese sábado por la mañana para ayudar a descargar cajas. Luna vino con los niños. Pedimos pizza para el almuerzo y todo estaba bien. Entonces Luna hizo un comentario mientras comíamos pizza en la sala. Miró alrededor y dijo que ojalá los niños tuvieran un jardín como el mío para correr. Dije, sí, el patio trasero estaba decente, y planeaba arreglar el viejo columpio que papá instaló cuando éramos niños. Ella sonrió y dijo que a los niños les encantaría. Max entonces mencionó que estaban viendo colores de pintura para los cuartos de los niños. Me preguntó si tenía recomendaciones de marcas de pintura aptas para niños. Me quedé confundido. Le pregunté por qué necesitaba pintar los cuartos. Mencionó que se refería a cuando se mudaran aquí. Miró a Luna, luego a mí y dijo que pensaban que yo conocía el plan. Dejé la porción de pizza, lo cual es muy raro en mí, y pedí una explicación lo suficientemente razonable, que no iba a existir. Max explicó que asumió que yo estaba arreglando la casa para que ellos se mudaran con su familia. Lo que tenía sentido para él porque yo era soltero y no necesitaba 3 dormitorios, mientras que era perfecta para ellos. Respondí que me estaba mudando aquí de forma permanente, ya que no tengo otro lugar. Y él dijo que estaba bien, porque podía quedarme mientras la mejoraba y luego verían dónde encontrarme un lugar. Luna asentía y añadió que llevaban semanas contándoles a los niños sobre la casa. Mi respuesta fue, bueno, sí, eso no va a suceder, amigo. Esta era mi casa, estaba a mi nombre luego de que se concretara la herencia. Yo me estaba mudando, comiendo sobre cajas con mis pertenencias. No iba a dedicar semanas o meses de mi vida a ponerla en condiciones para él. Max no lo veía de esta forma y pensaba que papá quería que la casa se quedara para los niños. Le dije que si eso es lo que quería, entonces lo hubiera puesto en el testamento. Lo que quiso papá fue que él asistiera a la universidad y tuviera un buen trabajo para comprar lo que él quisiera con su dinero. Pero él se quejó de que yo ganaba bastante bien y que además estaba soltero. Era cierto que ser electricista no está mal, pero ese no era el punto. Mi respuesta es que quizás algún día podría pensar en venderla, podría ser a la primera persona que se la ofrezca. Hasta aceptaría un menor precio si él quería que quede dentro de la familia, pero por ahora me mudaría aquí yo. Luna se levantó y cargó a su hijo menor, diciendo que tenían que irse. Max preguntó si podíamos hablar razonablemente en otro momento, pero le respondí que es lo que había estado haciendo hasta ahora. Yo soy el dueño de la casa, vivo en la casa, no hay nada más razonable que eso.
Max me dijo que lo pensara mejor porque me iba a sentir mal viviendo aquí solo, que podría pasarme algo y nadie se enteraría. Le respondí que a él podría pasarle algo y nadie se enteraría si no se iba en este momento. Recogieron a sus hijos y se fueron sin ayudarme a descargar el resto de las cajas. Prácticamente, no ayudaron en casi nada, solo comieron de mi pizza, así que pasé el resto del día metiendo cajas yo solo. Esa noche, Max me escribió para seguir con el tema. Escribió que él y Luna habían estado planeando esa mudanza durante meses. Ya habían avisado a su arrendador que se irían al finalizar el contrato. Le habían dicho a los niños que se mudarían a la casa del abuelo y estaban súper contentos. Esta era una situación terrible para ellos, pero que siempre podría encontrar la forma de hacer lo correcto aquí. Pidió que al menos les permitiera quedarse en la casa hasta encontrar otro alquiler, que a lo sumo solo sería 1 o 2 meses. Claro, porque voy a dejar entrar a personas con derecho a mi casa y luego se irán voluntariamente sin clavar sus garras en la casa. Mi respuesta fue dura, pero creo que justa, no iba a hacerme cargo de un problema en el que no me metí. Que él hablara con su arrendador e intentara renovar su alquiler. Me llamó algunas cosas que no repetiré, porque su casero ya había encontrado nuevas personas para vivir allí. Bloqueé su número. Al día siguiente me llamó mi mamá. Vive a unas 6 horas y hablábamos quizá una vez al mes. Dijo que Max la había llamado llorando por la situación de la casa. Quería escuchar mi versión. Le expliqué todo. Se quedó callada un rato y luego dijo que creía que Max podría haber malentendido algo que papá dijo antes de fallecer. No dio detalles. Le pregunté qué se supone que dijo papá. Afirmó que no conocía los detalles, pero Max estaba convencido de que papá quería que criara a sus hijos en esa casa. Le dije a mamá que el testamento era claro, la casa era para mí. Ella dijo que los testamentos no lo son todo y que a veces la familia necesita ser flexible ante la realidad. Le comuniqué que Max era un adulto que hizo suposiciones sin consultarme y ahora tenía que lidiar con las consecuencias. Durante la semana siguiente, recibí llamadas de los padres de Luna, de un amigo de mi hermano, y de la hermana de Luna. Todos tenían alguna versión del mismo mensaje. Max y Luna estaban en una mala situación, tenían 2 niños pequeños, yo era un mal hermano, la casa era demasiado grande para una sola persona, soy muy terco. Algunos intentaron ser amables y razonables, entre varias comillas. Otros fueron más directos y me llamaron un idiota. Dejé de contestar números desconocidos, bloqueé a Max y a Luna en redes sociales y me concentré en desempacar y hacer los arreglos. Había mucho que hacer en una casa en la que no se había trabajado demasiado en años. Entonces, hace poco, llegué del trabajo y encontré el coche de Max en la entrada. Aparqué en la calle y caminé hacia la casa. Max estaba sentado en el porche con una llave en la mano. Dijo que había hecho una copia de la antigua llave de papá hace años y quería hablar. Lo gracioso es que la cerradura había sido cambiada. Probablemente, intentó entrar y no pudo. Le dije que se fuera, pero él respondió que solo quería ver el lugar una vez más y hacer las paces. Íbamos a tener esta conversación, me gustará o no. Llamé a la línea de no emergencia de la policía, sin siquiera amenazarlo, y Max se levantó de un salto. Preguntó si de verdad iba a llamar a la policía contra mi propio hermano, y tuve que responder con lo obvio, sí, lo estás viendo. Me llamó un idiota y se fue a su coche. Max me envió un último texto desde un número nuevo antes de que también lo bloqueara. Allí escribió que papá se avergonzaría de mí y que si no hacía lo que él quería tendría que vivir con esa culpa. No he hablado con Max ni con Luna desde entonces. Mamá llama de vez en cuando para decirme que Max está con dificultades económicas y que realmente podría usar ayuda. Le recordé que Max fue a la universidad y no es mi culpa que su elección de carrera no pagara las cuentas. Que tampoco es mi culpa todo lo que ha estado haciendo después. Así que esta es mi situación familiar. Al menos en este lugar no me sentiré solo, porque hay muchas personas que tienen problemas por herencias y propiedades familiares. Mis amigos no tienen estos problemas, porque no han heredado nada o sus hermanos son razonables. Lamentablemente, sé que el dinero y las propiedades pueden ser foco de discordia aún entre la familia. En especial dentro de la familia. Actualización 1. No planeaba hacer nada con esta actualización, porque creo que mi postura ante todo esto era clara. Entiendo los que dicen que mi hermano podría hacer un mejor uso de esta casa, pero que puedas hacer mejor uso de la casa no quiere decir que sea justo. Pero entonces pasó algo que me obligó a actuar. Unas 3 semanas después de mi publicación original, recibí una llamada de mi tía. Es la hermana menor de papá, y vive a 1 hora de aquí. No hay problemas con ella, es cool, pero no somos especialmente cercanos. Preguntó si podía pasar por la casa a recoger unos álbumes de fotos que papá le había prometido antes de morir. Dije, claro, y quedamos para ese sábado. Mi tía llegó con café y donas, y ya me agradó porque trajo cosas en lugar de comerse las pizzas que yo pagué. No lo dije en mi anterior publicación, pero cuando mi hermano se fue enojado de mi casa, porque no quería arreglarla para él, se llevó algunas porciones extras para el camino. Sí, las pizzas que yo mismo pagué. Nos sentamos en la cocina y hablamos un rato antes de ir por los álbumes. Me preguntó cómo estaba,
Y le di la respuesta estándar de que bien. Dijo que se había enterado de la situación con Max. No quería entrar en eso, pero insistió con suavidad. Al final le pregunté qué sabía. Unos 2 meses antes de que papá muriera, Max y Luna habían ido a visitarlo. Mi tía estuvo ese día porque había estado ayudando a papá a limpiar el garaje. Dijo que Max sacó el tema de eventualmente mudarse a la casa cuando papá ya no estuviera. Según mi tía, papá le dijo a Max que la casa sería para mí. Aparentemente, papá dijo algo sobre mantenerla en la familia para que los nietos la disfruten. El problema es que no hablo específicamente de qué nietos. Mi tía cree que se referían a mis futuros hijos, o en el peor de los casos de que nunca tuviera, que la dejara a mis sobrinos. Lo cual Max interpretó como que se refería a sus hijos y que esta sería la casa. Lo cual no tiene ningún sentido, porque si papá hubiera querido eso, lo hubiera puesto en un papel notariado por algún abogado, es decir, el testamento. También olvidé mencionar, pero parte de los ahorros de papá también fueron destinados a Max en el testamento. No es que me dejó la casa y a él nada. Además del dinero gastado en su educación, también le dejó dinero. También a mí. Y aunque no estoy seguro de cuánto ha gastado en total en mi hermano, estoy seguro de que es una cifra similar al valor de la propiedad. Así que Max no solo pensaba recibir todo ese dinero, sino que yo dejara en condiciones la casa con el mío y luego se la entregara en bandeja de plata. Le pregunté directamente a mi tía si papá dijo alguna vez que yo debía dejar que Max viviera allí. Dijo, no, nada de eso. Pero Max siguió haciendo preguntas sobre la casa y lo que pasaría con ella. Papá se molestó y le dijo a Max que dejara de contar su herencia antes de que él estuviera muerto. Mi tía contó que la conversación se volvió tensa y se salió de la habitación para darles privacidad. No oyó nada más, pero cuando volvió, Max parecía conforme con lo que fuera que papá le hubiera dicho. Aunque a juzgar por la cara de papá, él no estaba en la misma sintonía. Podría haberle dicho que al final la casa sería de él, pero por toda esta información, el testamento y las conversaciones con mi tía, donde decía que yo me haría cargo, me da la impresión de que no. Así que no, este no es un caso de malinterpretar. Es un caso de interpretar lo que quieres. 2 días después, recibí un mensaje por Facebook de Luna. Es tan fácil hacerse una cuenta y enviar mensajes para molestar. Era para contarme que por fin habían encontrado un nuevo apartamento, pero que era más pequeño y más caro que el anterior. Los niños eran un infierno porque estaban enojados por no vivir en la casa y porque no les gustaba el nuevo lugar. ¿De quién habrá sido la idea de darles el derecho a la propiedad de otra persona? No respondí absolutamente nada porque ya estaba harto de esto. Pero luego Luna creó una nueva cuenta, que es lo que tiene tener mucho tiempo libre por la clase de trabajo que tiene, para decirme que lo que hacía era un castigo a niños inocentes. Nuevamente, bloqueé y no respondí nada. No es mi culpa que ella tenga un trabajo mal pago o que mi hermano no consiga un mejor trabajo. Tampoco que sus hijos tengan expectativas poco serias. ¿Qué será lo próximo? Que Max les prometa un coche nuevo a cada uno para sus cumpleaños 16, y yo tenga que hacerme cargo de eso. La semana siguiente me enteré por mamá que Max había estado diciendo que yo había robado su herencia. Mamá dijo que Max afirmaba que papá le había prometido la casa verbalmente, que yo había manipulado a papá para cambiar el testamento. El problema es que hasta mi tía sabía de este arreglo, y si me tomo el mínimo tiempo de preguntar a otros familiares o amigos, estoy seguro de que dirán lo mismo. Suerte intentando probar eso en la corte. Lo que nos lleva a lo siguiente, Max habló con un abogado para impugnar el testamento. Sin embargo, el abogado le dijo que no tenía caso, ya que no había prueba escrita de ninguna promesa y el testamento estaba correctamente ejecutado. Debería conseguir testigos, pero hasta mi hermano sabe que eso no es posible. Mamá llamó a Max después de nuestra conversación. No sé exactamente qué le dijo, pero Max me envió un correo, el único lugar en donde no lo tenía bloqueado para decirme algunas cosas. Creo que mi mamá intentó hacerlo entrar en razón. Dijo que había estado pensando en todo y que se dio cuenta de que cometió errores. Dijo que genuinamente pensó que papá quería que él tuviera la casa para su familia. Dijo que cuando papá murió y yo recibí la casa, asumió que era temporal y que yo se la transferiría. Dijo que nunca quiso presumir, pero se le metió en la cabeza que ese era el plan. El correo siguió por varios párrafos. Max dijo que lamentaba haberse presentado sin invitación. Estaba frustrado y no pensaba con claridad. Que Luna lo había empujado a pelear por la casa porque estaban desesperados por más espacio, lo que le llevó a descargar su estrés en mí y eso no fue justo. Pidió si podíamos empezar de nuevo y reconstruir nuestra relación. El correo se sentía algo genuino, pero también calculado. Hablé con un amigo abogado sobre si Max podría causarme problemas legales. Dijo que el testamento estaba bien y que Max no tenía derecho a la propiedad. Sugirió que no lo bloqueara más y que registrara sus interacciones, en caso de que fuera necesario para un caso legal. Las cosas han estado tranquilas últimamente, pero no quiero confiarme. No he sabido de Max ni de Luna. Mamá se comunica ocasionalmente, pero ya no me empuja a reconciliarme. Me he centrado en las reformas de la casa, que es algo que toma mucho tiempo. Mantengo mi distancia con mi hermano.
He leído mucho Reddit como para saber que este puede ser un claro ejemplo de manipulación para bajar mis defensas. Actualización 2. Como hace unas 6 semanas, estaba haciendo trabajos de reforma en el sótano. Papá tenía un montón de cajas de almacenamiento allí que he estado evitando, porque revisar las pertenencias de un padre fallecido es deprimente. Pero necesitaba despejar espacio para mejorar el sótano y hacerlo habitable. Quizás rente parte de la casa, para tener un ingreso extra, no lo tengo aún decidido del todo. La mayoría era basura. Declaraciones de impuestos de los 90, herramientas rotas, cables al azar y electrónicos que ya no funcionaban. Pero en la esquina del fondo encontré una caja ignífuga para documentos que nunca había visto. Dentro había papeles importantes. Certificados de nacimiento, la escritura de la casa, los papeles de baja del ejército de papá, y un sobre grande con el nombre de Max. Abrí el sobre. Dentro había unas 30 páginas impresas. La primera página tenía fecha de hace 8 años. Era una carta de papá a Max. No voy a transcribirla completa, pero lo básico era que papá estaba decepcionado con las decisiones financieras de Max. Al parecer, Max le había pedido a papá un préstamo de $15.000 para pagar deuda de tarjetas cuando aún estaba estudiando. Papá se negó y escribió esa carta explicando por qué. La carta entraba en detalles sobre los hábitos de gasto de Max. Papá escribió que quería a Max, pero no iba a habilitar sus malas decisiones. Papá estaba convencido de que ya había hecho mucho por él, pero debía aprender a vivir dentro de sus medios por sí solo. El resto de páginas eran estados de cuenta bancaria y de tarjetas. No sé cómo los obtuvo papá, pero mostraban exactamente lo que describía. Max tenía múltiples tarjetas al tope. Llevaba saldos con intereses altos. Los estados eran de hace 8 años, pero dibujaban el cuadro de alguien viviendo muy por encima de sus ingresos. Había una segunda carta con fecha de hace 4 años. Papá escribió que Max había pedido dinero de nuevo, esta vez $20.000 para el pago inicial de una casa. Papá volvió a negarse. Escribió que Max no había arreglado ninguno de los problemas de fondo con el gasto y que en realidad había asumido más deuda. Le dijo a Max que su herencia se limitaría a objetos sentimentales y algo de dinero porque no confiaba en él para la propiedad. Papá había estructurado su testamento deliberadamente para darme la casa a mí, porque sabía que Max la perdería por ejecución hipotecaria o la vendería de inmediato para pagar deudas. Si hacía falta pruebas para validar el testamento, estas eran bastante concretas. Una semana después de encontrar los documentos, Max me envió un texto desde otro número nuevo, preguntó si había recibido su correo. Dijo que él y Luna realmente querían arreglar las cosas conmigo. Entendían que yo quería quedarme la casa, pero que quizá podíamos acordar que ellos me pagaran renta para vivir allí y yo podría buscar otra cosa. Para dejarlo claro, iban a pagar la renta de un apartamento pequeño, que según mi hermano era suficiente para mí, por una casa con varias habitaciones, ya que eso sería suficiente para mí y todos seríamos felices. Claro, siempre y cuando yo terminara los arreglos porque era lo justo para ellos. Estaban dispuestos a ponerlo todo en un contrato formal. Días más tarde, sin respuesta mía, volvió a aparecer. Abrí solo para decirle en la cara que ya había encontrado toda la información de sus problemas de deudas. Ya sabía que papá no estaba nada contento con sus hábitos de gastos y que no iba a poner un pie dentro de la casa. Tampoco lo hizo ese día, porque luego de decir lo mío cerré la puerta y se marchó. 2 días después, Luna me envió un correo. Dijo que Max llevaba días alterado y sin dormir. Que removí una historia dolorosa que nada tenía que ver con la situación actual. Max había madurado desde esas cartas y ahora manejaba mejor el dinero. Que me estaba atando a historia antigua solo para sostener mi punto. Planeaban declararse en bancarrota, ya que la renta del nuevo apartamento era demasiado alta y que se habían atrasado otra vez en las tarjetas. Eso no solo iba a afectar a Max, también a su matrimonio y a sus hijos. De hecho, ya lo estaba haciendo y yo tenía la llave para solucionar todo. Que en este punto solo estaba siendo una mala persona porque hasta estaban ofreciéndose a pagar y todo. Que la oferta de $400 al mes era bastante generosa. Solo que no era generosa, porque una casa aquí cuesta cerca de $1.200 al mes. Tal vez más si está renovada. En unas de mis conversaciones con mamá, ella dijo que también recibió peticiones de dinero de Max, y no fue la única de la familia. No ha hablado de estas cosas con papá, pero ella también se negó a prestarle más dinero desde hace un tiempo, solo que no ha escrito una carta. Actualización 3. Max y Luna sí se declararon en bancarrota. Mamá me dijo que eso sucedió hace aproximadamente un mes. Siguen en el mismo apartamento, pero tuvieron que deshacerse de uno de sus coches porque no podían pagar 2. Al parecer Max conduce un sedán de 20 años que se descompone continuamente. No me alegra su situación, pero tampoco me siento responsable. Eso sería un aviso de lo que vendría, porque a partir de allí comenzaron a suceder cosas malas. Como a 1 o 2 semanas de hablar con mamá sobre esto, Max aparece en mi puerta, como a las 10 de la noche. Él y un pequeño bolso con lo que supongo que eran sus pertenencias, o parte de ellas. Luna lo había echado del apartamento,
porque según palabras de mi hermano, no era lo suficiente hombre para mantener a su familia sin presentar una bancarrota. Lo cual creo. Habían estado discutiendo durante la noche, y ella le dijo que tenía que irse y regresar cuando hiciera algo de su vida. Max no quería hacerlo, porque no tenía dónde ir. Ella dijo que o se iba o pediría el divorcio. Eso lo llevó rápidamente a la puerta de mi casa. Sin embargo, a riesgo de que se instalara aquí y nunca más se fuera, o si todo esto se tratara de un caballo de Troya, no podía quedarse. Allí comenzó a implorar que no tenía dónde ir, pero le dije que no y que se aproximaba una tormenta, así que sería mejor que buscara dónde pasar la noche. Lo sé porque había visto el pronóstico del clima y había asegurado algunas cosas del jardín. No era una tormenta que pusiera su vida en peligro, pero iba a llover bastante, y me pregunto si Luna sabía de esto cuando lo echó. Cuando sabía que discutir con él no sería suficiente, simplemente cerré la puerta y volví a mis cosas. Él estaba parado cuando comenzó a llover a eso de las 11 de la noche, y permaneció ahí por lo menos durante media hora. Ya que volví a verificarlo a eso de las 11:30 antes de ir a acostarme. Pero a las 12, cuando tenía curiosidad y me levanté, ya no estaba allí. No sabía a dónde había ido, pero al otro día pude tener un pequeño rastro de él. Primero fue a la casa de mi tía, y es probable que también haya visitado algún otro familiar que vive cerca. No sé cómo llegó hasta allí, pero ella le dijo que le dejaría quedarse si traía el dinero que le debía. No lo hizo, así que tomó un autobús hasta la casa de nuestra madre, llegando por la mañana. Ella lo dejó quedarse, pero solo para que durmiera un poco y regresara a la ciudad. Tenía que trabajar. Eso le permitió averiguar algunas cosas. Los problemas de Max comenzaron cuando quería que no solo Max reclamara su casa, que según Luna, y ahora mi hermano, era legítimamente de él. Consideraba que, como era también hijo, una parte de la casa era de él. Pero como bien le explicó nuestra madre, la casa es de a quien mi padre haya decidido dejarla. Y que él puede haber recibido otras cosas, tras su muerte o antes, y que no había ningún derecho sobre la casa. Pero parte del plan de Luna es que yo transfiriera toda la casa, no solo su mitad, como recompensa por haberle hecho pasar mucho estrés, por no dejarle vivir allí, más las deudas por mudarse a un nuevo apartamento. Y cuando lo hiciera, ella también estaría en el título de propiedad. Creo que ya pueden imaginar a dónde va esto, y nuestra mamá se lo dijo, pero Max seguía pensando en resolver su matrimonio. Otra de las cosas que quiere Luna es que mi hermano la vuelva a embarazar. Como ahora tendrían una nueva casa y grande, podría agrandar la familia. La misma que no pueden mantener con sus sueldos ahora. Ya les he contado que estaba remodelando el sótano para hacerlo habitable. Esa fue idea de Luna. Cuando lo dijo me pareció una tontería, pero por curiosidad estuve buscando, y el valor de las casas aumenta considerablemente si el sótano está terminado y no es un agujero sucio. Así que he trabajado en eso, para hacerlo una habitación extra, una oficina o lo que sea. Si algún día decido que sería bueno venderla o rentarla, obtendría más valor. Y bueno, solo es un poco de trabajo de mi parte. Así que sí, Luna quería que renovara la casa y le construyera un lugar para seguir teniendo hijos sin control. Le agradezco la idea, pero ella no va a poner un pie aquí. No importa si mi hermano lucha por ella. De hecho, ninguno pondrá un pie aquí. Mi mamá, al igual que yo, nos preguntamos si Luna podría haberle sido infiel, por eso se lo preguntó directamente. Mi hermano cree que no, pero puede estar completamente ciego. Ya manipuló y tiene ideas locas, el engaño sería natural para ella en este momento. Estaría sorprendido si no lo estuviera siendo en este momento. Ahora Max está viviendo con un compañero de trabajo que le ha dejado quedarse en una de sus habitaciones extra. Actualización 4. Regreso con una nueva actualización. Me gustaría que fuera una en la que las remodelaciones de la casa estuvieran terminadas. Pero no, solo puedo trabajar en ella en mi tiempo libre. Y trabajar en estas cosas después de mi jornada como electricista no es precisamente lo que más me apetece. Va lento, pero al menos va. Podría ir más rápido, pero también más lento. En este momento lo tomo como un pasatiempo, ya que no tengo ningún plan para la casa más allá de vivir aquí. Mi hermano se está divorciando, aunque no por acuerdo mutuo. Ella le está pidiendo el divorcio porque no quiere seguir con un perdedor como él. Él le contó a nuestra madre, ¿puedes creer que me llamó un perdedor por no comprarle una casa? Y nuestra madre le respondió, lo eres, pero no por no conseguirle una casa, sino por intentar volver con esa mujer. Ella está exigiendo la custodia mayoritaria y también pensión alimenticia y conyugal. Cuando termine el divorcio, no sé dónde vivirá Max. Ya sé dónde no lo hará, en mi casa. Nuevamente, vino a mi casa, esta vez sin sus pertenencias, solo para dialogar y llegar a un entendimiento. O eso creo, porque cuando lo vi le pregunté si venía para pedirme quedarse aquí, balbuceó y le cerré la puerta en la cara. Luego sí le dijo a nuestra madre que pensaba que podíamos compartir la casa, como en los viejos tiempos. Mi madre y yo nos echamos unas risas por teléfono cuando me lo contó. La infidelidad sigue siendo un misterio, aunque me inclino a pensar que ella no es infiel y tengo mis razones.
Es una manipuladora, materialista y muchas otras cosas, pero infiel no parece. Para empezar, siempre está cuidando a sus hijos. No tiene dónde dejarlos, ella no tiene familiares cerca y creo que tampoco amigas, y es casi imposible que vea a un amante con los niños presentes. Max les ha preguntado y ellos dicen que mamá no tiene ningún amigo nuevo ni que se hayan quedado con nadie. Podrían mentir porque su madre se lo pidió, pero los niños no son muy confiables cuando se trata de sostener una mentira. Ya habrían soltado todo si supieran algo, aunque no porque lo entendieran. Obviamente, siempre hay una posibilidad, pero tampoco me preocupa estar equivocado aquí. No es mi matrimonio. Esta será probablemente la última vez que actualice, así que no esperen que esté demasiado activo aquí de nuevo. Tal vez sea hora de usar el tiempo de sentarme a escribir para hacer algunas reformas. Edición, a petición de todos, el divorcio ha terminado como les conté. Luna obtuvo la custodia mayoritaria y pensión conyugal y alimenticia. En cuanto a si mi cuñada salió bien de esta situación, creo que es un error por pensar que un divorcio entre dos personas quebradas te deja en buena posición. Ella recibirá la pensión que se le puede exprimir a una piedra, ese es el nivel de riqueza que le espera.